Advertencia: este video es únicamente con fines informativos. En caso de que presentes malestar o algún tipo de lesión, acude inmediatamente con un médico. Recuerda no automedicarte. ¿Recuerdas la última vez que pateaste un mueble por accidente? ¿O ese tropezón que terminó en una caída? Seguramente lo primero que sentiste fue un pinchazo de dolor, seguido de un quejido de tu parte. Pero, ¿te has preguntado por qué sentimos dolor? ¿Qué pasaría si no lo sintiéramos? Pero, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación desagradable, producto de una enfermedad o de una lesión en nuestro cuerpo. Pero también, el dolor es una forma de nuestro cuerpo para decirnos que algo no marcha bien, o de que algo puede causarnos daño. Por ejemplo, si acercas tu mano al fuego, comenzarás a sentir ardor de forma inmediata, protegiéndote de esta forma de una quemadura, pues tu primera reacción será retirar la mano. Sin embargo, si por alguna razón dejaras la mano en el fuego, ésta se quemaría, causándote un daño, el cual su gravedad dependerá de cuánto tiempo dejes tu mano en el fuego. En la mayoría de los casos, tu mano arderá en diferentes intensidades, dependiendo de la cantidad de daño. Pero, ¿cómo es que funciona el dolor? Para entenderlo tenemos que hablar de los nociceptores, que, en palabras sencillas, son terminaciones nerviosas que se encuentran distribuidas en nuestra piel, órganos y huesos. Estos receptores tienen la función de avisarle a nuestro organismo de algún estímulo y distinguir si éste puede hacernos daño, independientemente si éste es térmico, mecánico, como un golpe, o químico. Pueden activarse ante el daño de una zona o en respuesta a procesos inflamatorios. Los nocioceptores, al recibir un estímulo nocivo, liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores, los cuales mandan una señal de dolor, la cual viaja desde los nervios periféricos a la médula espinal hasta llegar al cerebro, y este decide qué acción tomar, por ejemplo, el quitar la mano ante el fuego. La reacción también depende de la intensidad de dolor, pues en casos donde es muy intenso, la reacción es inmediata, lo cual quiere decir que la señal no viaja al cerebro y es el cuerpo el que toma una acción inmediatamente. Una vez que se ha tomado la acción inicial, el cerebro evalúa la cantidad de daño y decide si es necesario tomar acciones adicionales. Si existe una lesión y en razón de la cantidad de daño, el cerebro podría liberar analgésicos naturales, conocidos como endorfinas, o decirle al sistema inmune que comience a curar la lesión. La intensidad de dolor de una zona a otra del cuerpo, por lo tanto, depende de cuántas terminaciones nerviosas existan en la zona. Entre más terminaciones nerviosas en una zona del cuerpo, más nocioceptores existirán. Como lo mencioné, los nociceptores responden ante diferentes tipos de estímulos. Para esto es necesario que existan diferentes tipos de nociceptores, los cuales son cutáneos, musculoarticulares y viscerales. Los nociceptores cutáneos responden a estímulos externos principalmente, como el calor, el frío y la presión. Estos receptores se encuentran en la dermis y epidermis, presentan un alto umbral de estimulación y solo responden a estímulos nocivos. Los nociceptores musculoarticulares, como su nombre lo indica, se encuentran en los músculos y las articulaciones. Responden a la presión, el calor y a la reducción de flujo sanguíneo en algún tejido. Finalmente, los nociceptores viscerales se encuentran dentro de los órganos internos. Estos responden a estímulos mecánicos, químicos o térmicos. Existen de dos tipos: los de alto umbral, que solo responden a estímulos nocivos intensos, y los inespecíficos, que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos. El dolor puede ser agudo, o sea, limitado a un corto periodo de tiempo, y generalmente es producto de una lesión. Este principalmente tiene una función protectora, o crónico, el cual es un dolor persistente que no desaparece con el tiempo. Este tipo de dolor indica alguna lesión grave o una enfermedad, inclusive en algunos casos puede ser generado por razones psicológicas. También, en función de los mecanismos fisiopatológicos, puede ser nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es un dolor que tiene como función el proteger al cuerpo de los estímulos nocivos. Es generado por la estimulación de los nociceptores. Por ejemplo, cuando te cortas, golpeas, sufres una fractura o una quemadura. Básicamente, cualquier cosa que dañe tus tejidos. Como lo vimos antes, los receptores del dolor nociceptivo se encuentran en la piel, los músculos y en las articulaciones, y generalmente los analgésicos suelen ser efectivos para tratar este tipo de dolor. Por otro lado, el dolor neuropático es un dolor producto de lesiones o alteraciones crónicas en vías nerviosas periféricas o centrales.
Puede ser o no producto de un estímulo nocivo. Es una experiencia difícil de describir para las personas que lo padecen y se presenta de muchas maneras, desde un aumento o disminución de la sensibilidad o por picos de dolor de forma repetitiva. Este tipo de dolor no se limita a estas formas que ejemplifiqué y las manifestaciones varían de persona a persona. Como lo mencioné, ser difícil de describir, este tipo de dolor está subdiagnosticado. Existe otro tipo de dolor, el cual se clasifica como dolor psicógeno. Según el diccionario médico American Heritage, el dolor psicógeno es un desorden caracterizado por dolor severo y prolongado, para el cual se evidencia un componente psicológico más que una base física. El dolor psicógeno está considerado como un trastorno psicológico, apareciendo por primera vez en el año 1980, en la tercera edición del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Desórdenes Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Básicamente, este tipo de dolor es producto de un estado subjetivo en la mente del afectado, para producir por medio de la sugestión dolores a partir de estímulos relacionados a la memoria, miedos o emociones. Es un dolor que aún no está estudiado del todo y algunos médicos aún dudan de su existencia, considerándolo un mito clínico. ¿Y qué pasa con el dolor fantasma? Este, también llamado el síndrome del miembro fantasma, es una afectación que padecen por lo menos el 80% de los amputados. Los que sufren este tipo de dolor refieren sentir diversas sensaciones en la extremidad que ya no está, desde un hormigueo hasta un dolor que puede ser leve o intenso. Este tipo de dolor puede durar algunos minutos, algunas horas o en casos más graves varios días o semanas. Por lo general, este síndrome dura aproximadamente 6 meses, sin embargo, en algunos casos puede durar varios años o incluso volverse una constante de por vida. ¿Qué lo origina? En un principio se creía que este tipo de dolor era psicológico. Sin embargo, y a pesar de que en algunos casos es así, las razones están más asociadas a daños en la médula espinal o en los tejidos próximos a la amputación. Respecto a las razones psicológicas, estas se dan principalmente en casos de personas que antes de la amputación ya experimentaban algún dolor de moderado e intenso, conservando en el cerebro esta memoria de dolor y enviando estas señales al cuerpo a pesar de que el miembro ya no está ahí. Sin embargo, en la mayoría de los casos es por razones físicas. Las estructuras periféricas al miembro faltante se dañan en el proceso de amputación, principalmente los nervios. El cuerpo intenta reparar estas conexiones nerviosas con el miembro faltante, generando conexiones anormales. Estas conexiones anormales hacen que en la médula espinal aumente la producción de un neurotransmisor llamado sustancia P. Este neurotransmisor participa en la transmisión de dolor, inflamación y respuestas inmunológicas. Como lo mencioné, el dolor fantasma desaparece regularmente con el tiempo. Sin embargo, muchas veces va acompañado de tratamientos farmacológicos como analgésicos y diversas terapias como estimulaciones cerebrales, terapia de espejo o acupuntura. Y ahora, ¿sentimos todos el dolor de la misma manera? La respuesta es que no. A pesar de que los mecanismos del dolor son los mismos, la reacción del dolor en cada persona es diferente. El dolor es una experiencia subjetiva y personal. Inclusive en una persona el dolor puede ser diferente con el paso del tiempo. El dolor varía de una persona a otra, principalmente por razones psicológicas, sociales o biológicas. Puede ser más tolerable para una persona que anteriormente ha sufrido más dolor. Incluso puede aumentar si la persona previamente y durante experimenta sensaciones como ira, tristeza o ansiedad. Otro factor que puede variar el dolor de persona a persona son las diferentes personalidades, haciendo que la percepción y la tolerancia al mismo sea diferente. Incluso se ha demostrado que la falta de exteriorizar verbalmente las sensaciones que alguien está pasando durante el dolor ayuda a que éste sea más tolerable. Para poder medir de una forma un poco más objetiva el dolor, el personal médico se apoya de la escala de valoración analógica o escala de valoración verbal. Esta escala consiste en una línea horizontal con una escala del 0 al 10, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 un dolor muy intenso e insoportable. Se le pide al paciente que clasifique el dolor en un número dentro de esta escala, y de esta forma el personal médico determina la cantidad de analgésico que tiene que aplicar. ¿Y qué pasaría si no sintiéramos dolor? Sin duda alguna suena atractiva la idea. Imagina el sufrir una caída y poder levantarte sin sentir ninguna clase de molestia. Pero como lo hemos visto a lo largo de este video, el dolor es una señal que nos previene de algún daño potencial o que nos avisa de que algo anda mal en el cuerpo. Así que básicamente, si no sintiéramos dolor, moriríamos más pronto o no acudiríamos al médico ante una enfermedad. El dolor
Por más molesto que sea, nos mantiene vivos y lejos de los daños. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el dolor es importante? ¿Cuál es el dolor más grande que has sentido? Puedes dejarme la respuesta en los comentarios. Recuerda que cualquier aporte es siempre bienvenido. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Por el momento es todo. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio de más de La Nota Perdida.